Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es martes 5 de mayo y estamos listos para estudiar la lección una vez más con ustedes. Un nuevo día, un nuevo inicio y el Señor ha sido maravilloso con nosotros con esta nueva oportunidad para estudiar. Así que con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. La Biblia y la cultura, el tema de nuestra lección para el día de hoy. Lee Hechos capítulo 17 versículos 16 al 32. En Hechos capítulo 17, Pablo trató de transmitir el mensaje del Evangelio en un nuevo contexto, la filosofía de la cultura griega. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Hechos capítulo 17 versículos 16 al 32. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muy bien, ahora recordemos la pregunta. ¿Cómo impactan los diferentes orígenes culturales en cómo evaluamos la importancia de varias ideas? Muy bien, este grupo de personas que estaba escuchando a Pablo lo juzgaban porque pensaban que Pablo era una persona indocta, poco preparada, y pensaban que de alguna manera podían ridiculizarlo al expresarse ¿qué es este palabrerío que estás hablando? Y pensaban que Pablo era una persona inexperta, pero cuando empezaron a escuchar los argumentos, la explicación, la elocuencia y el conocimiento que tiene Pablo de la literatura, de la filosofía griega, de cómo habla elocuentemente y cómo responde a cada una de los sarcasmos, de las ironías que hacen estos filósofos que le escuchan, empieza a captar la atención de ellos cuando les habla del verdadero Dios y todo lo que Pablo sabe acerca de Dios a través de su experiencia personal. Es bien sabido que el Espíritu Santo es quien impresiona y toca la mente de las personas, pero también es sabido que unos instrumentos están más preparados que otros. Por ejemplo, Pablo era un instrumento en las manos de Dios para llevar el mensaje a los griegos, pero sabemos que Pablo era una persona preparada en teología, tenía un vasto conocimiento de la ley. Esto facilitó de alguna manera la introducción del mensaje evangélico en todas estas culturas.
Él conocía el estilo de vida de estas personas, conocía su filosofía, conocía su literatura. Era una persona que tenía un conocimiento amplio de las culturas a quien él visitaba para predicar. Del mismo modo, nuestra predicación puede ser más efectiva si nosotros, al igual que Pablo, tuviésemos un amplio conocimiento de las personas que queremos alcanzar. Por ejemplo, para alcanzar a una persona que tiene estudios profesionales en derecho, en medicina, ingeniería y cualquiera de estas profesiones, debemos acercarnos con un conocimiento previo del ambiente donde estas personas se mueven, del léxico que ellos manejan, para nosotros llegar con la palabra de Dios y que al utilizar ese lenguaje propio de sus profesiones podamos llegar a ellos con mayor facilidad, porque le estamos hablando en un idioma, en un lenguaje que ellos nos entienden. ¿Cómo le llegamos a un abogado que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, si no es a través de la palabra de Dios, por algo que él conoce del derecho civil, del derecho legal? Eso le llamaría la atención. Ay, ven, en la Biblia también hay asuntos de derecho. O cómo le llegamos a un doctor, a un ingeniero a través de la Biblia, si no es a través de un tema que a él le llame la atención de la palabra de Dios. Eso facilitaría más el trabajo y el Espíritu Santo apoyaría esa labor. Así que este aspecto de la cultura es muy importante, y mientras más aprendamos de ello y mientras más lo manejemos con la ayuda del Espíritu Santo, podremos hacer un mejor trabajo, así como el que desempeñaba Pablo. Aquí hay algo tan importante para notar, y es que estas personas, debido a su cultura, ellos estaban ávidos por escuchar algo nuevo, y eso Pablo lo aprovechó. Nosotros también en este tiempo podemos tener vecinos, podemos tener gente a nuestro alrededor que están ávidas por escuchar, ávidas por ver tú qué piensas, tú qué opinas. Incluso puede ser gente que está viendo tu forma de vida y se preguntan por qué eres de esa manera, pero obviamente no se atreven a preguntar. Y si nosotros no nos atrevemos tampoco a hablarles de nuestro Dios y a hablarles de lo mucho que el Señor hace por nosotros, pues nunca van a poder conocer de nuestras ideas y de lo mucho que Dios puede también hacer por ellos. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta que la cultura también pesa mucho al momento de compartir la palabra de Dios. Y nosotros debemos aprovechar eso justamente para que otras personas también conozcan y escuchen. Recordemos que cualquier palabra que nosotros compartamos a otros de Dios no será en vano. El Señor de alguna manera utilizará esas palabras que le hemos compartido a alguien. Muy bien, también quiero que tengamos en cuenta algo que el apóstol Pablo escribe a 1 Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 4. Él dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También hay que tener en cuenta esta declaración del apóstol Pablo. No es nuestra elocuencia, no es nuestro conocimiento de la cultura, de las artes, de la literatura, que vamos a poder persuadir o llegar a los corazones de las personas que nos escuchan. No, es a través del poder del Espíritu Santo. Pero también es cierto que Dios espera que sus obreros estén altamente calificados para hacer su labor. Así que no es lo mismo llegar a una ama de casa con la palabra de Dios que llegar a un alcalde, que llegar a un abogado. Los contextos son diferentes. Así que el predicador, el instructor bíblico debe estar debidamente capacitado para expresar la palabra de Dios en un lenguaje que se entienda para ambas personas. Y algo más que quiero apuntar ya que mencionas eso, amor, y es que debemos tener en cuenta que no estamos hablando en este momento de preparación universitaria. Estamos hablando de la preparación en la palabra de Dios y en la oración que nosotros hagamos previamente a llevar ese estudio bíblico o a decirle esas palabras a las personas. Porque yo no requiero tener un doctorado para poder ir a hablarle al alcalde.
pero sí requiero haber estudiado bastante de la palabra de Dios, saber el alcalde cómo se mueve, cuál es su entorno más o menos, para yo poderle llegar con algo de palabra y que Él me pueda escuchar. Queremos que el Señor cada día nos capacite más, cada día aprender más de Él para llevar su mensaje con humildad, pero con el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, continuamos con la lectura. Es útil tener un conocimiento previo de la cultura del cercano oriente para comprender algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por lo tanto, los escritores inspirados de las Escrituras comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o no impide que suceda, como por ejemplo el endurecimiento del corazón de Faraón. Biblical Research Institute, Métodos de Estudio de la Biblia, parte 4. La cultura también plantea algunas cuestiones hermenéuticas importantes. La Biblia está condicionada culturalmente y por lo tanto solo es pertinente a esa cultura en lo que afirma. No creo que sea así, porque si estuviera condicionada culturalmente, pues ya no aplicaría para nosotros, porque fue escrita en una cultura completamente diferente a la nuestra y de hace muchísimos años. Las enseñanzas y los principios y valores de la palabra de Dios trascienden la cultura, trascienden el género, trascienden el tiempo, y vemos que los principios de la palabra de Dios se cumplen en nuestra vida hoy. ¿Cuántas vidas transformadas, cuántas personas han cambiado su forma de ser porque encontraron en la palabra de Dios la fuente del poder divino? Hay otra pregunta más. ¿O el mensaje divino dado en una cultura particular trasciende esa cultura y les habla a todos los seres humanos? Justamente lo que decíamos ahora, porque podemos notar que la Biblia, cada que nosotros la abrimos, no importa de dónde sea cada persona, el Señor siempre nos habla, siempre nos dice algo. Tal vez estamos pasando por una situación y esa palabra se ajusta perfectamente a la situación. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que no nos preocupemos por una multitud gigantesca que venga hacia nosotros, porque Él siempre va a estar con nosotros, que hay una parte de la Biblia que dice así: si yo tengo un problema laboral, puedo aplicarlo. Si tengo un problema personal, puedo aplicarlo. Si tengo un problema espiritual, también lo puedo aplicar. La Biblia nos permite aplicar su palabra de muchas maneras. Por esta razón, estoy convencida que la cultura de ese tiempo no me limita la Biblia para solo ese tiempo, sino que la Biblia trasciende, como tú decías ahora, y se puede aplicar incluso a nosotros ahora y se aplicará para nuestros hijos en el futuro. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que llegamos a la iglesia y escuchamos el sermón, la exhortación del pastor o del anciano, ministro que está predicando, y decimos en nuestra mente: ese mensaje era especialmente para mí? Sí, me ha pasado. Sí nos ha pasado, ¿verdad? Y vemos cómo la Biblia tiene valor, tiene trascendencia en el tiempo de hoy, cómo el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Qué sucede si nuestra experiencia cultural se convierte en la base y la prueba de fuego para nuestra interpretación de las Escrituras? Bueno, ya no sería una interpretación objetiva, sino subjetiva, siempre inclinada hacia lo que tú piensas, hacia lo que tú crees y hacia la manera como tú ves el mundo. Y en la actualidad vemos algunas diferencias que se viven en la iglesia precisamente por eso, porque culturalmente interpretamos la Biblia de una manera y el hermano o hermana la interpreta de otra. Pero cuando nos ajustamos exactamente a lo que dice la palabra de Dios, no debe haber diferencias, no debe haber contiendas. En Hechos capítulo 17 versículo 26, el apóstol Pablo da una perspectiva interesante sobre la realidad que a menudo pasamos por alto al leer este versículo. Afirma que Dios nos hizo a todos de una sola sangre. Si bien tenemos mucha diversidad cultural, bíblicamente hablando, existe un vínculo común que une a todas las personas a pesar de sus diferencias culturales. Y eso es porque Dios es el creador de toda la humanidad. Nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación no se limita a una sola cultura. Todos necesitamos la salvación que nos ofrece la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aunque Dios les habló a generaciones específicas, se aseguró de que las generaciones futuras que leyeran la palabra de Dios comprendieran que esas verdades trascienden las circunstancias locales y limitadas durante las cuales se escribieron los textos bíblicos. Como en una oración de Jesús que él decía: Señor, no te pido solamente por ellos, sino los que creerán por el testimonio de ellos o por la predicación de ellos. Amén. Paralelamente, piensa en el álgebra, que se inventó en el siglo IX a.C. en Bagdad.
¿Significa esto entonces que las verdades y los principios de esta rama de las matemáticas están limitados solo a ese tiempo y lugar? Por supuesto que no. El mismo principio se aplica a las verdades de la palabra de Dios. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo en culturas muy diferentes a las nuestras, las verdades que contienen son tan relevantes para nosotros hoy como para sus primeros receptores. Amén. Bueno, hemos llegado al final de la lección del día de hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. El Señor les bendiga y los esperamos mañana.